La tesis anticuada y artificial, dominante en el pensamiento brasileño y recurrente en parte de la tradición geopolítica de Brasil y que penetró profundamente en la psicología del brasileño, es la de vamos a ocupar el interior, o que los espacios vacíos demográficos serían una vulnerabilidad y que al ocupar el interior vacío, eso fortalecería automáticamente el poder nacional. Sin embargo, eso no se sostiene cuando se confronta con la teoría contemporánea de desarrollo territorial y con evidencias históricas comparadas con las de otros países que tenían sus espacios vacíos en sus interiores. De hecho, mantener ese pensamiento hasta hoy demuestra cómo el brasileño, en términos de geopolítica, todavía tiene una mentalidad del siglo XIX, no se actualiza, no es ambicioso y simplemente se equivoca estratégicamente. El poblamiento es en el marco. El medio es contingente, no es una condición necesaria ni suficiente para aumentar el poder económico, logístico o de seguridad. Lo que muestran los propios documentos y políticas es una lógica más específica y menos automática, que dice que la integración territorial a través de infraestructura para crear conectividad y capacidad estatal frecuentemente tendría objetivos de integración nacional y de seguridad y control. Al separar la ocupación orgánica, que es aquella que existe de forma natural, por accesibilidad, por así decirlo, impulsada por demanda económica o logística, y retornos privados que se autosustentan, de la ocupación artificial, que es aquella inducida por decisión ideológica o supuestamente estratégica del Estado, con baja aptitud económica y con necesidad de subsidios y control, la comparación de casos sugiere un patrón consistente. Los resultados duraderos, permanentes, dependen de fundamentos económicos, instituciones y logística, y no del simple llenado de los vacíos del mapa. La mención de Brasilia como un éxito de ocupación artificial demuestra la incapacidad de leer la realidad. Brasilia existe solamente porque todo el país necesita sostener la ciudad con colosales impuestos. O sea, no es una región productiva que se sostiene, sino un complejo parasitario que existe mediante la apropiación de la producción del resto del país. Pero antes de entrar en ese detalle, déjame explicarte bien la diferencia entre ocupaciones orgánicas y ocupaciones artificiales, para que entiendas por qué las cosas son como son y por qué la obsesión de ocupar espacios vacíos solo por ocupar es algo sumamente tonto. La idea de que ocupar espacios vacíos fortalece automáticamente el poder nacional es una proposición causal sumamente exagerada. O sea, lo que quiero decir es que una cosa llevará a la otra, pero de manera muy exagerada, forzando mucho las cosas para decir que una cosa tiene que ver con la otra. Digo esto porque sugiere que el acto de poblar sería por sí solo un mecanismo suficiente para generar poder, o sea, de generación de economía, de logística y de seguridad. Sin embargo, la literatura sobre el desarrollo espacial prueba que la prosperidad e integración tienden a acompañar la densidad, la reducción de distancias económicas y la conectividad, y no una distribución de la población en el territorio. La ocupación orgánica es aquella expansión territorial que fue motivada por incentivos que provienen de la búsqueda voluntaria de la población por libre o espontánea voluntad, buscando retornos económicos privados como agricultura competitiva, minería, comercio u otras cosas, o de rutas logísticas que reducen los costos de transporte o incluso de necesidades estratégicas concretas como un corredor logístico de alto valor con capacidad de autofinanciarse con el tiempo. La presencia del Estado puede incluso existir, ya sea en la organización de títulos de propiedad o en el financiamiento de la infraestructura para soportar a esa población. Pero el mecanismo de sustentación, la fuerza que mantiene esto en pie, es la demanda voluntaria y el ingreso. En cambio, la ocupación artificial es ese asentamiento inducido de arriba hacia abajo, con metas demográficas y territoriales y una racionalidad ideológica de integrar, conquistar o vitalizar un área. Esto ocurre frecuentemente en áreas de baja aptitud económica y alto costo de transporte, exigiendo entonces subsidios continuos del gobierno, la coerción o el control institucional y enormes inversiones públicas. Esa defensa de la interiorización brasileña aparece como respuesta a una idea antigua, la idea de la fragilidad de la integración por la baja densidad en determinadas áreas y la ansiedad por la seguridad relacionada con las fronteras y la modernización.
ese imaginario surge en formulaciones sobre los vacíos de los sertões y la vitalización o incorporación efectiva del territorio a un vacío de presencia humana. En Proyección Continental de Brasil, de Mario Travassos, él se enfoca mucho en las comunicaciones y en los ejes territoriales como traducción política de las tendencias geográficas. Él se preocupa por la parte geoestratégica y continental con la integración a través de la circulación. En Geopolítica General y de Brasil, de Everardo Beckenhauser, él asocia la vitalización y el poblamiento de áreas fronterizas y territoriales con funciones militares y la necesidad de administrar regiones con un índice demográfico muy bajo. En la línea militar de la posguerra y en la Escuela Superior de Guerra, Goberido Couto e Silva y Carlos de Meira Matos conectan la interiorización con la idea de Brasil potencia, junto con la integración y la seguridad. Meira Matos, en este caso, formula una Amazonia integrada para siempre brasileña y asocia explícitamente la política amazónica al desarrollo y ocupación y la debilidad de su poblamiento como una vulnerabilidad. O sea, la mayoría del repertorio geopolítico brasileño insiste en esa visión interiorizante, costosa e innecesaria, que al interiorizar la prioridad brasileña termina resultando en una política exterior aislada, tímida y poco ambiciosa. O sea, la propia élite histórica de la geopolítica brasileña terminó creando un modelo de pensamiento que limita a Brasil y lo coloca eternamente como un actor secundario, autorrecluido, lo que muestra la calidad de los geopolíticos brasileños. Sin embargo, hay una excepción, en realidad hay otras, pero la principal excepción que merece destacarse es Teresinha de Castro. Ella es frecuentemente asociada en la tradición oficial a debates geopolíticos marítimos y antárticos, especialmente por la teoría de la defrontación aplicada a la Antártida. Ella aparece citada junto al abogado de Carvalho como autora de esa variación sectorial donde la prioridad, en realidad, debería ser la búsqueda brasileña por la supremacía en el Atlántico Sur. Lo que separa la ocupación del interior que funciona de la que no funciona es la presencia simultánea de 4 condiciones que cuando están ausentes hacen que esa ocupación se convierta en un proyecto de papel o en una frontera depredadora. La primera es la condición económica, que implica la existencia de cadenas productivas plausibles y realistas, precios accesibles y productividad compatible. En el caso del programa indonesio de transmigración, que fracasó en aliviar la presión demográfica en Java, auditorías señalaron fallas en el modelo agrícola, como los tipos de suelos, la experiencia de los colonos, los servicios de extensión o la preferencia por trabajos fuera del campo, reduciendo el retorno económico, a pesar de que las metas físicas se hayan cumplido hasta cierto punto. La segunda es la condición logística. Brasil tiene un caso curioso, que se ejemplifica en el caso de la Transamazónica, lo cual ilustra bien la artificialidad de los proyectos brasileños. Primero se crea la infraestructura con el objetivo de atraer personas y después se ve si van o no a vivir ahí. En una situación orgánica, la creación de la infraestructura viene después de la llegada de las personas atendiendo a esa demanda. O sea, el Estado brasileño, inflado por una mezcla de ego orgulloso, estupidez y falta de respeto por los recursos públicos, primero crea la oferta con la esperanza de ver si así se genera la demanda. Y como la física del universo no funciona así, solo tenemos 2 consecuencias y ambas muestran que esas políticas son un fracaso. O esa infraestructura termina abandonada porque nadie la terminó usando y el Estado se da cuenta de que fracasó, así que es dinero perdido que nunca se recuperará y que podría haberse utilizado mejor en otro lugar más útil. O bien el Estado insiste en mantener esa infraestructura con gastos que solo van aumentando y acumulándose sin nunca dar retorno. Porque mira, la condición logística necesita garantizar acceso continuo a los mercados y el mantenimiento de las vías de forma que después se autosostengan solas. Estudios sobre colonización evidencian que carreteras mal mantenidas aíslan comunidades en las temporadas de lluvias, degradando la viabilidad económica y elevando aún más el costo administrativo. El tercero es la condición institucional. Es decir, la titulación, la coordinación entre agencias, entre los servicios públicos mínimos y la capacidad de corregir el rumbo. Auditorías sobre proyectos de expansión demográfica artificial del Banco Mundial destacan el fracaso en el monitoreo, la evaluación y la coordinación institucional en proyectos de asentamiento, lo que dificultó el aprendizaje y la corrección del rumbo.
Y por último, la condición ecológico-sanitaria, que es esa adecuación al ambiente y la gestión de riesgos como enfermedades, endemias o el manejo del suelo, por ejemplo. El estudio de la empresa brasileña de investigación agropecuaria registra que la salud y las endemias pueden ser el talón de Aquiles de las colonizaciones amazónicas y describe la imposición de paquetes productivos con errores por desconocimiento local. O sea, algún burócrata en alguna gran capital del sureste o en Brasilia, teniendo una idea brillante de cómo debería ser el mundo, insiste en enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. Generalmente hay algún gestor público que cree que la ingeniería y las tecnologías están ahí para resolver eso, ignorando que el dinero no es infinito. Y que generalmente cree que las tecnologías son fuerzas mágicas, como si el ingeniero fuera a resolver misteriosamente los problemas de la naturaleza por muy poco dinero. Esa doctrina clásica de que tenemos que ocupar el interior, que asocia el vacío con la vulnerabilidad e imagina el poblamiento como una respuesta casi mecánica, está superada hoy en día. Pero ya también estaba superada en los años 50 cuando tuvieron la idea de crear Brasilia. La economía territorial desde antes de esa época privilegiaba la densidad, la integración y no la dispersión. Las transformaciones ligadas a la densidad, que son las ciudades, a la reducción de la distancia económica y a la integración, sugieren que el crecimiento espacialmente desigual puede coexistir con la inclusión a través de políticas de integración en vez de buscar el equilibrio por dispersión forzada. Por eso la urbanización global es la macro tendencia dominante. Los datos y síntesis de las Naciones Unidas prueban el aumento estructural de la urbanización y del número de ciudades, condenando al fracaso de políticas que tienden a desurbanizar por decreto. Ahora amigos, un mensaje muy rápido. ¿Saben por qué puedo hacer este tipo de video más enfocado en una geopolítica más clásica, centrado en un tema más denso, más técnico, más pesado, para un público un poco más elitista, como tú que estás viendo esto? Por los miembros. Más del 90% de los ingresos del canal provienen de los miembros. Los miembros garantizan que este canal pueda existir, ya que si fuera solo por las visualizaciones, este canal ya habría terminado hace mucho tiempo, así que considera la posibilidad de hacerte miembro. Al hacerte miembro, no solo garantizas que yo siga con esta libertad creativa, libertad académica, de traer temas más profundos, sino que, además, tendrás a cambio acceso a varias series exclusivas para los miembros, como la historia geopolítica de los Estados Unidos, la geopolítica del Imperio Mongol, la historia militar de China, curso de inteligencia y contrainteligencia, curso de Maquiavelo aplicado a la geopolítica moderna que estoy dando ahora. Entonces vas a tener un montón de beneficios, además de garantizar que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. La idea de que necesitamos una capital en el interior porque en la costa estaría vulnerable a ataques ignora cómo las principales potencias del mundo tienen justamente sus capitales cerca de la costa. Sobre todo con las guerras de ocupación volviéndose cada vez más raras después de la Segunda Guerra Mundial y con la expansión de los misiles balísticos intercontinentales que pueden alcanzar cualquier objetivo en el planeta Tierra. Y principalmente con el ascenso de las armas nucleares, eso hace que no importe dónde esté tu capital, será alcanzada. En caso de guerra, si tiene que ser destruida, lo será. Si quieres proteger tu capital, construyes una marina fuerte para proteger tu litoral, o desarrollas armas nucleares para disuadir a los agresores. Pero definitivamente no usas el argumento tonto y cobarde de moverla al medio de la nada. Además de que decir que los interiores vacíos son, como algunos geopolíticos brasileños ya han comentado, una invitación a la invasión es algo que simplemente no tiene base histórica. Las principales guerras de ocupación y desgaste ocurrieron justamente donde los países tenían más habitantes a ambos lados de la frontera y no en lugares vacíos. Además, los espacios vacíos, como el sur de Estados Unidos, Xinjiang en China o la parte central de Rusia, son usados justamente como lugares de prueba para nuevas armas y tecnologías sensibles y no son una vulnerabilidad para esos países. Por lo tanto, no tendría sentido que fuera entonces una vulnerabilidad para Brasil. Las verdaderas potencias usan los espacios vacíos como oportunidades. Y no como lo hizo Brasil por egocentrismo antiestratégico y costoso. Y ya que hablamos de costos, tenemos otro ejemplo tan nefasto e inmoral como Brasilia, que es la zona franca de Manaus. Es la prueba de que ocupar la Amazonia mediante un enclave fiscal industrial y tomar eso como una gran estrategia geopolítica es, como mínimo, confundir la presencia urbana subsidiada con el fortalecimiento territorial real.
El problema es que, décadas después del decreto Ley 288 de 1967, lo que se ve no es la ocupación de la Amazonia, sino la consolidación de un gran enclave urbano industrial en Manaus. Eso no es interiorización del poblamiento amazónico, es hiperconcentración metropolitana. La tesis geopolítica vulgar y simplista desarrollada en Brasil diría que hay más gente, más industria, más Estado, por lo tanto habría más control territorial. Pero la zona franca no dispersó densidad económica fortalecida por toda la Amazonía. Concentró ingresos, empleos e infraestructura en un punto específico dependiente de incentivos permanentes. Y el costo de eso para el resto del pueblo brasileño repartido por el país es muy alto. El TCU, con base en datos de la Receita Federal, muestra que la zona franca de Manaus y las áreas de libre comercio estuvieron entre los mayores gastos tributarios de la Unión, con 26.000 millones, 5.000 millones en 2022. En el proyecto de ley de presupuesto anual de 2025, solo el rubro zona franca de Manaus aparece con 5.300 millones. 5.340.000 millones de reales en gastos tributarios en impuestos de importación, además de otros beneficios distribuidos en diferentes tributos. Un estudio del IPEA, publicado en la revista Pesquisa y Planejamiento Económico, que examinó el periodo de 2002 a 2014, concluyó que los gastos tributarios de la zona franca de Manaus no aumentaron el valor agregado bruto, es decir, ni el PIB, ni la renta, ni la recaudación del estado de Amazonas. Los efectos positivos aparecieron sobre todo en la población, el empleo y el aumento de la fracción de trabajadores con baja escolaridad. Y además, la zona franca de Manaus sigue siendo un obstáculo, una ancla muy pesada que dificulta la reindustrialización de Brasil. O sea, Brasil está pagando muy caro por una idea muy tonta de querer ocupar el interior. Y aún hay un punto conceptual más profundo. La geopolítica clásica militar brasileña confundió muchas veces ocupación con poder. Pero el poder territorial de verdad no nace de gente dispersa aleatoriamente, ni de una isla tributaria artificial o de una capital impuesta a la fuerza en el interior del país. Nace de la combinación entre una economía viable, logística funcional, defensa e integración de mercado, infraestructura y capacidad estatal persistente. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Compartan este video con todos los que conozcan para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo. Puede parecer que no, pero su apoyo es muy importante ya que YouTube prácticamente esconde el canal Geopolítica Mundial, así que compartirlo es un apoyo muy importante. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido. Échale un vistazo después a la pestaña de videos para que veas otros videos también relacionados con la geopolítica más clásica, la geopolítica más profunda, como es el enfoque del canal, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.